Bendiciones y muy buenos días. Soy el pastor Raúl Rocha del Ministerio Internacional Fuerza Viva Informativa. Es un agrado el estar en contacto con ustedes de la forma que tú lo veas, ya sea en Facebook, en YouTube. Es una gran bendición. El día de hoy tenemos un tema que seguramente ya habrás escuchado de esto. Estamos en una serie de guerra espiritual. Y tú dirás, bueno, ¿qué tiene que ver esto con la guerra espiritual? El tema es la persecución de la iglesia. Cuando nosotros escuchamos el tema persecución de la iglesia, nos imaginamos muchas cosas. Vienen a la mente aquella época, aquel momento en que iban los romanos llevando una hilera de cristianos rumbo al Coliseo. Un momento difícil, momentos de angustia, aquellos cristianos en cruz, crucificados, ahorcados, mutilados. Esto nos imaginamos cuando nosotros hablamos de la persecución de la iglesia. También nos imaginamos en las rancherías, aquellas iglesias asusadas por un sacerdote que van y sacan a los cristianos, que les queman las iglesias, que los sacan, que los arrastran, que los apedrean. Nos imaginamos en los países de Siria, decapitados, mutilados, sacados de su tierra, robados. Pero la persecución de la iglesia va más allá. Mira, nosotros tenemos en el mundo alrededor de 1.100 millones de cristianos evangélicos. Y las estadísticas, la que tenemos más reciente, nos habla del año 2019, porque todavía no está la suma de 2020, pero en 2019, 1 de cada 8 cristianos sufrió persecución. Tú puedes decir, bueno, a mí no me ha pasado nada, yo no tengo nada, yo estoy bien, todos estamos bien, pero la realidad es que no tienen ellos otra opción. Dices tú, no, ¿y por qué no se salen de ahí? ¿Por qué no dejas tú tu casa? ¿Por qué no dejas a tu familia? ¿Por qué no dejas tu heredad, tu trabajo, tu manera de vivir? No necesariamente la persecución se da en medio de rancherías. Nos imaginamos Siria, pero la persecución es de muchas maneras. Cuando hablamos de ser perseguidos, tenemos que llevarlo a Jesús. Mira, Jesús fue perseguido durante todo su ministerio, fue acosado, hostilizado, y vamos a hablar acerca de eso. Pero la primera ocasión que Jesús fue casi asesinado, porque el Señor, nuestro Padre Celestial, tenía el control de todas las cosas. Él nace en Belén de Judá. Antes de que naciese, nadie lo quería dar, no le querían dar posada. Imagínate, iba a nacer, iba a llegar el hijo del rey, el rey de reyes, señor de señores, iba a llegar a la tierra. Y ya había hostilidad en el vientre. El mismo José trató y pensó en repudiar a su mujer. Entonces, en todo momento Jesús tuvo y vivió constantemente cuando estuvo aquí en la tierra. Fíjate, en Belén de Judá o Betlehem de Judá, en aquel pequeño poblado de unos 2,000, 3,000 habitantes, a media hora de Jerusalén, Jesús nace en un lugar pintoresco. Y sin embargo, ahí es seducido el Herodes por un demonio para intentar matar a Jesús. Esto definitivamente es algo terrible. Tuvieron que huir a Egipto, fíjate, a la tierra del faraón. Llega Jesús, inicia su ministerio. A los 30 años es llevado al lugar del desierto después de ser bautizado. Dice que la palabra de Dios, que fue llevado al desierto para ser tentado.
para ser probado. Tú y yo muchas veces estamos viviendo una persecución, estamos viviendo un momento de angustia, estamos viviendo un momento de dificultad, y a veces es porque vamos a ser probados y no nos damos cuenta de esto. Jesús fue tentado, Jesús fue hostigado, Jesús estuvo ahí en el desierto, y el demonio, el mismo Satanás, lo estaba persiguiendo. Dice la palabra de Dios que Jesús fue llevado al desierto. Él fue llevado, fue trasladado al desierto. Pero cuando nosotros vemos la traducción en griego y dice que Satanás lo llevó, aparentemente es lo mismo. El Espíritu Santo lo lleva de una manera delicada, pero dice la traducción que Satanás lo jala. Estaba siendo hostigado, estaba siendo perseguido, estaba siendo hostilizado Jesús en ese momento. Cuando nosotros vemos ya Jesús iniciando su ministerio lleno del poder del Espíritu Santo, después de ser bautizado, vemos ese momento en Lucas a partir del capítulo 5, y él dice que el Espíritu, el capítulo 4, mira, vamos a verlo. Te voy a leer esta parte porque es muy, muy interesante. Lucas, tienes ahí en tu Biblia, dice que Jesús en el versículo 4, en el capítulo 4, a partir del versículo 16, vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y empieza a leer: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido, y da 7 conceptos. Pero ¿qué fue lo que pasó? Dice la palabra de Dios en el versículo 40 del capítulo 4, y enrollando el libro, o sea, enrollando el rollo, porque no eran libros, eran rollos, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos estaban fijos en él. Ajá. ¿Pero por qué? Cuando nosotros vemos, eran ojos hirientes, eran ojos de tensión. ¿Por qué? Porque en todas las sinagogas, en todas las mesas, cuando se hace el Shabbat, en todo momento hay una silla para el Mesías, porque esperan la llegada del Mesías, y por eso hay una silla en respeto, y Jesús se sienta en esa silla. Entonces, cuando ve, dice: hoy se ha cumplido, en el versículo 21, la escritura delante de vosotros. Y Jesús empieza a decir que Él es el día, que ese es el momento, y lo demás se sorprenden de qué está hablando, a ver, qué está diciendo, qué parte me perdí. La gente de ahí, de la sinagoga: sin duda me diréis el refrán, médico, cúrate a sí mismo, dice Jesús. En el 25, en verdad os digo que muchas viudas en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, hubo una gran hambre. ¿Y quiénes fueron los beneficiados? La viuda de Sarepta. Ajá. No estamos hablando de Jerusalén. No, la viuda de Sarepta. ¿De quién estamos hablando cuando los leprosos eran inmundos? Estamos hablando de que Eliseo limpia a Naamán el sirio. A ver, entonces los milagros son para ellos, se enojan. Fíjate, cuando él dice que se ha cumplido esa escritura, se enojan. Y en el versículo 28 dice: al oír todas estas palabras, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad para despeñarlo. Ahí fue una persecución para Jesús.
Todos lo empezaron a empujar, lo querían matar. En ese momento querían matar a Jesús. Pero hay algo que me sorprende en el versículo 30, el que sigue. Mas él pasó en medio de ellos y se fue. ¿Qué nivel de autoridad estaba manifestando Jesús? El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Hoy se ha cumplido eso. Y Jesús pasa en medio de todos los que lo querían matar. Jesús es librado de la muerte constantemente, en un nivel tremendo de autoridad, y a partir de ahí empieza una serie de hostigamiento, persecución, que al final culminó con la muerte de Jesús. ¿Qué significa persecución? ¿Qué es lo que nosotros estamos viendo? ¿Cuál es el plan? ¿Qué hay de todo esto? Jesús es librado, y la palabra persecución significa acciones represivas, acciones de perseguir a una persona con intenciones de alcanzarlo, asedio, acoso. Dice también la palabra, lo acechan. Ese es perseguir, esa es sedición. ¿Qué significa pues todo esto? Pueden ser las persecuciones culturales, étnicas y religiosas o políticas, en donde se enardece. Hemos visto muchas veces que la gente enardecida lo que hace es torturar a una persona, linchar a una persona. Me llama la atención donde una vez masacraron a una persona que al final de cuentas era inocente. Hay lugares donde hemos visto, mi esposa y yo en los viajes, que dice, querido amigo ratero, querido amigo violador, escúchanos bien, si vienes a pasar un rato alegre y feliz y a consumir lo que aquí tenemos, bienvenido. Pero si vienes con intenciones de hacernos daño, aquí no te vamos a entregar a la policía, aquí te vamos a linchar. Aquí te vamos a quemar. Y lo cumplen. Hay lugares donde vale más la ley, lo cumplen. Nosotros hemos vivido situaciones de que la gente, en medio de un tumulto, cuando hemos ido a predicar, ¿quiénes son? Pues son los aleluyos, pues agárrenlos. Y muchas veces la gente ha estado tentada a lincharnos. Hemos vivido situaciones. Yo me imagino lo que puede hacer un grupo enardecido, crear una masacre. Imagínate lo que pasaba. A lo largo de la Biblia vemos muchos tipos de persecución. El pueblo hebreo, el pueblo judío, fue perseguido y asediado por los filisteos, por los sirios. Bueno, es más, Nabucodonosor derrota Jerusalén, se lleva los tesoros saqueados, quemados, Roma, el Coliseo. Y desde luego no podemos nosotros olvidar al pueblo alemán, en donde se imprime, donde nace Martín Lutero, donde se escribe la primera Biblia. Ese lugar fue un lugar de asedio, de acecho terriblemente para los cristianos, para el pueblo judío. Terrible. Fíjate, la cantidad que se hablan de millones en la Segunda Guerra Mundial es tremenda. Y también todos los que iban y predicaban la Biblia después de Jesús, unos les llaman valdenses, durante la época de la expansión del Evangelio, los estacaban en la Santa Inquisición en aras de defender la verdad. Prohibían leer la Biblia. Y ay de aquel que leyera la Biblia, era quemado. Fíjate el nivel de hostigamiento. Ahora, estamos hablando de persecución de la iglesia, pero la iglesia no es el edificio, la iglesia somos nosotros. Al igual, la Biblia ha recibido una terrible y tremenda persecución. Muchos gobiernos, en muchos lugares,
prohíben la Biblia. La prohíben. El único lugar donde se puede leer la Biblia muchas veces es en la cárcel. Pero en muchos lugares, bueno, en China ni siquiera en la cárcel prohíben la Biblia. Tiene que ser cuidadosa. ¿Y qué es lo que van a decir? ¿De qué van a hablar? Nosotros vivimos de cerca algunos aspectos, como por ejemplo en Acteal, en Chiapas, muy famoso porque estaban reunidos un grupo de cristianos y en una reunión de oración llega el grupo asusado por la iglesia tradicional y con aras de quitarles unas tierras y los asesinan. Hombres, mujeres y niños a machetazos los descuartizan. Nunca se hallaron culpables al respecto de esto. Nunca se investigó. Se formó una comisión y nunca se dieron resultados. Pero nosotros como cristianos sabemos que fue de desplazamiento. Hay otro desplazamiento yo estuve en Acteal, y te lo puedo decir. Hay otro desplazamiento en Chiapas, muy cerca en el rumbo hacia Comitán, cerca de San Cristóbal, que se llama Betania. A la hora de que los corren a todos los cristianos, el gobierno, como para aplacar las cosas, les da un lugar precisamente cerca de San Cristóbal, y le ponen a ese lugar Betania. ¿Y sabes qué? Ahí empieza a florecer todo. Hay cosecha. La gente de ahí de Betania, en Chiapas, ha prosperado. Es impresionante lo que tú puedes ver, el ambiente que se respira en ese lugar. En medio de una persecución llegó una bendición. ¿Cómo trata la persecución y cuál es la persecución que se avecina? Y a esto yo quiero darle un énfasis y quiero aprovechar este tiempo. Pero tenemos que entender toda la secuencia y todo lo que sucedía. Mira, cuando nosotros leemos Mateo capítulo 5, y ahí estamos hablando de las bienaventuranzas, Mateo capítulo 5, y dice: bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los de limpio corazón. Y después, fíjate, en el versículo 10, ahí quiero que pongamos atención: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. A ver, es el primer gran mensaje, la prédica que apertura. Estamos en el año 30, en el inicio del ministerio de Jesús. Y Jesús dice: bienaventurados. Esto quiere decir dichoso, sumamente bendecido. O sea, tú eres sumamente bendecido porque te van a perseguir, porque vas a padecer, porque vas a tener hostilidad en medio de padecimientos, porque vas a proseguir a la meta a pesar de todo esto, porque los persiguen y los persiguen y los persiguen. Así da énfasis una tras otra vez. Por causa, el original dice por cuenta. ¿A cuenta de qué? A cuenta de la equidad de justificación cristiana. Ajá. Cuando tú quieres meter valores cristianos, cuando tú estás pensando en una equidad, entonces por esta causa a ellos, dice, se les ha dado el reino de los cielos. Cuando tú llegas a un nivel de equidad, muchas veces nosotros decimos: es que yo voy a la iglesia y soy cristiano, pero ¿tienes equidad cristiana? ¿Vives justicia cristiana? Muchos inclusive de la iglesia, muchos inclusive de tu familia, te van a hostigar, te van a
perseguir, no van a estar de acuerdo contigo cuando tú hables acerca de estos valores. Poéticamente nosotros pensamos, yo si estuviera ahí me hubiera gustado haber estado en el momento que Jesús hubiera dado su primer sermón, y yo hubiera lavado sus pies, y yo lo hubiera seguido, yo no hubiera sido como aquellos apóstoles que lo abandonaron, yo lo hubiera seguido. ¿Sí? ¿Sí? Seguramente lo hubieras seguido o hubieras aventado la piedra, o lo hubieras escupido. ¿Qué hubiera pasado? ¿Hubieras detenido los clavos de la cruz? ¿Hubieras levantado la cruz? ¿Hubieras manejado el látigo? ¿Qué hubiera pasado? Dios nos tiene para este tiempo. Quizá nosotros, Dios no se equivoca. Dios te trajo este tiempo para aprender esta palabra, para entender el principio. Pero poéticamente no podemos nosotros decir, no, yo si hubiera sido bueno, no. ¿Cuántas veces le negaste? ¿Cuántas veces te fuiste de drogas, alcohol, prostitución? ¿En cuántas veces? Ya sabiendo de Jesucristo, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué tan legal eres? Poéticamente nosotros hemos hecho acciones que no agradan a Dios. Y no podemos decir, me hubiera gustado ahí, estar ahí. A lo mejor no hubieras actuado con el sentimiento de una búsqueda profunda con Dios. Fíjate lo que dice la palabra de Dios poco antes, y a mí me llamó la atención, en Mateo capítulo 4, versículo 23 al 25. Pero el 25 dice, le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea, y del otro lado del Jordán. La gente venía y se arremolinaba, y veían la figura de Jesús, decían, Él tiene algo, yo quiero ese algo que Él tiene. Sanaba enfermos, echaba fuera demonios, y la gente lo seguía, no importaba el tiempo, estaban siguiendo a Jesús, porque la presencia de Jesús era una dimensión totalmente distinta, una dimensión celestial. Toda esta región, que era la región de Siria, estaba bajo dominio romano, eran perseguidos, tenían hostilidad, estaban acostumbrados a eso. Entonces cuando Jesús les dice, bienaventurados soy los que padecen persecución, o sea, tú estás padeciendo persecución por los romanos, eres sumamente dichoso. Y sumamente dichoso porque a pesar de todo esto, tuyo es el reino de los cielos. Tú tienes un acceso, una entrada a una dimensión celestial. Ahora no lo podemos entender, pero esa gente sí lo entendía. La gente, 1 de cada 8, o 1 de cada 6 quizá, o 1 de cada 7 que está viviendo persecución a nivel mundial, ellos lo entienden. Quizá tú y yo no lo hemos entendido. Y quizá tú y yo no entendemos lo que viene. Esta persecución es vivir la justicia de manera divina. Y entonces eres bienaventurado. ¿Por qué? Porque Jesús siempre va a estar contigo y siempre va a estar conmigo. Jesús y sus discípulos son seguidos muy de cerca durante todo su ministerio. Son seguidos por los escribas y los fariseos. Jesús les llama hipócritas, buscando un error. Estaban atentos. Y sin embargo, a mí me llama la atención de 2 fariseos que nos muestra el Nuevo Testamento. Uno de ellos es Simón el leproso, o Simón el fariseo, o el fariseo leproso. No dice que Jesús lo haya sanado,
pero se entiende por la fiesta que le organiza Jesús en gratitud de esa bendición. Y fíjate, él aún ahí cuestiona a Jesús cuando se acerca a aquella mujer que había sido prostituta, la juzga. Y Jesús lo pone de una manera muy correcta en su lugar. Decentemente lo pone en su lugar. Otro hombre que se acerca a Jesús era Nicodemo. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 3 que él era príncipe, era principal, era de los más fuertes en el Sanedrín. Él va a Jesús a escondidas de noche, ya tarde, que nadie lo viera. Y le dice, tú tienes algo, le llama Rabí, tú tienes algo que no puede tener la gente si Dios no está contigo. El pueblo judío y principalmente los escribas, los fariseos, estaban anotando todo lo que Jesús hacía, todos los milagros que había vivido Jesús, todas las acciones milagrosas, echar fuera demonios. Ellos decían, ¿qué es esto? Nos está moviendo la gente. Y Nicodemo le dice, Nicodemo quiere decir vencedor, Nicodemo le dice, esto no puede hacerlo alguien si Dios no está contigo. Y fíjate, ellos lo estaban hostigando, lo estaban hostilizando, le cuestionaban todo. Que si se lavaban las manos, que si no se las lavaban. Aquello que dice Jesús, que derriben este templo, yo lo edificaré en 3 días. ¡Esto está loco! Si tú y yo hubiésemos vivido en ese momento, hubiera sido muy difícil el sanar en sábado. Todavía hay mucha gente que dice el santo sábado, debemos de guardar el sábado. Y Jesús dijo que Él era el sábado, Él era nuestro reposo, el Shabbat del reposo. Dice, yo soy el reposo. Cuando Jesús entra en la entrada triunfal a Jerusalén, esto provocó una gran ira. Mandan, fíjate, un año antes, mandan alguaciles a atrapar a Jesús, atraparlo secretamente para matarlo. Y los alguaciles no lo pueden hacer. Jesús inicia su ministerio, persecución, sigue persecución. Al segundo año ya de su ministerio mandan a los alguaciles. Y al tercero tienen que conseguir a alguien que se preste. Que en este caso fue Judas. Judas, ¿por qué Judas? Judas Iscariot o sicario. De ahí se deriva la palabra sicario. El que mata por dinero. Esto es. Entonces, Judas tenía una visión de que no, aquí vamos a hacer un nuevo reino. Eso era lo que pensaban. Y cuando vio que Jesús hablaba de otra cosa, su mente se envenenó. Dice la palabra que le entró Satanás. ¿Qué fue lo que Jesús? ¿Cómo confrontó Jesús a los fariseos? Son siete partes. Ya poco antes de la Pascua, poco antes de que lo atraparan, poco antes de que muriera. Enseña de los fariseos, dice, escribas y fariseos hipócritas, Mateo 23, 13 y 14. Dice, enseñan sobre Dios, pero no aman a Dios. Te voy a dar una síntesis y quiero que tú lo estudies en tu casa. Número 2, predican sobre Dios, pero convierten a las personas en un religioso muerto. O sea, nos hablan de religiosidad. Ellos hablan de religiosidad. Y actualmente esto existe en muchos lugares y en mucha parte de la iglesia. La religiosidad es una religión muerta. Mateo 23, 15. Y después en Mateo 23, del 16 al 22, enseñan que un juramento hecho en el altar o en el templo no tiene efecto. Pero si conlleva oro o sacrificio, entonces sí, mira, tú vienes a la iglesia y haces una promesa, o haces un pacto, o haces lo que sea,
pero no traes dinerito, entonces no vale. Tienes que traer oro, tienes que traer dinero, tienes que traer algo, un animal, lo que sea, una dádiva. Pero a Dios le interesa el corazón. Claro, dice la palabra que nadie se presente en el altar con las manos vacías, pero muchas veces lo único que tienes para dar eres tú. Primeramente da tu corazón. El número 4, enseñaban la ley, pero no la practicaban. Dice, escribas y fariseos hipócritas que diezmáis la menta, el comino y el eneldo, pero te olvidas de lo más importante, la justicia, la misericordia y la fe. Y les dice, guías de ciegos. Esto es necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Se había vuelto tan riguroso, tan legalista el diezmo, que la gente se había olvidado de la justicia, de la misericordia, de la fe. El diezmo se hacía por cumplir, porque ya cumplí, porque ya lo di, porque ya con esto. Pero ¿qué hay de la misericordia? ¿Qué hay? ¿Qué hay de la fe, de confiar en el Señor? Número 5, tenían apariencia de piedad por fuera, pero dice que eran sucios por dentro. Mateo 23, 25 y 26. El número 6 dice que eran escrupulosos. ¿Sabes qué? Un traje de sumo sacerdote cuesta 600, 800 mil dólares, tejidos en oro. De un fariseo, 200, 300 mil dólares, también con hilos de oro. Eran escrupulosos, pero Jesús les dice, pero son sepulcros blanqueados. ¿Te imaginas la indignación de ellos cuando Jesús está diciendo todo eso? Y dice en el versículo 29 y 36 del mismo capítulo 23 de Mateo, respecto a los profetas, y que ellos hubiesen perseguido y matado. Y ustedes les hacen estatuas, les hacen honor y les hacen todo. Pero en su momento los mataron. El profeta mesiánico, Isaías, quizá el profeta clave del Antiguo Testamento, fue aserrado, fue asesinado por hablar profecía, porque no le gustaba lo que decían. Todo tiempo que duró el ministerio de Jesús, hubo persecución y hostigamiento para matarlo. Y tenían motivos, porque él estaba cambiando todo el concepto. En Mateo 24, y aquí quiero que pongas mucha atención, nos habla de varias cosas. El número 1, que tengamos precaución de los mentirosos, los engañadores, y sobre todo los que se mencionan, dice que habrá muchos Cristos, llámese vicario, llámese ungido, llámese que Él es el Cristo, llámese que Él es el Salvador, que Él es el Redentor, que Él es el papas fritas, que es el mejor. Muchos vendrán en mi nombre y a muchos engañarán. Y luego dice en el número 2, no el versículo, sino lo estoy separando por acciones, que habrá señales, guerras de reino contra reino, nación contra nación, pestes, pero dice aquí pestilencias en todas las naciones, o sea, epidemias, pero no focales, sino completas. Lo que le llaman pandemia. ¿Cuántas? Una. Pestes, varias. Hambrunas y terremotos como no ha habido. Dice, pero sabes que esto es necesario, pero aún no es el fin. Y luego después, en el versículo 9, dice, os entregarán a tribulación y os matarán a muchos. Y luego en el versículo 10 de Mateo 24 dice, muchos tropezarán y os entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Mira, va a llegar un momento en que la religión, no estoy hablando de relación, porque muchas veces buscamos o la gente busca su
interpretación de la Biblia para hacer una doctrina o para hacer una enseñanza que ellos creen y así le entendieron y de ahí no se lo quitas. Y son capaces de pelearse unos con otros y si vienes de tal denominación no te hablo y no me junto contigo y no me junto a orar. Mucha gente hace eso. Muchas veces es lo que sucede. No es buscar lo que nos separa, es buscar lo que nos une. Y lo que nos une es la sangre de Cristo Jesús. Si tú has hecho ese pacto con el Cordero, esto es lo que te une. Y se levantarán muchos falsos apóstoles, muchos se engañarán, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que perseverare hasta el fin será salvo. ¿Sabes que a la gente le cuesta trabajo la perseverancia? Los hábitos, la educación, levantarse temprano, ir a la escuela, hacer la tarea. La gente, en su gran mayoría, carece o carecemos de ciertos hábitos y cosas que no son buenas. Tenemos hábitos generalmente malos. Pero aquí me llama la atención el versículo 14, dice: y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio, y entonces vendrá el fin. Cuando una gente es aborrecida, cuando una gente es atormentada, cuando una gente es perseguida, cuando una gente es martirizada, deja una huella, su sangre corre y es hermoso para Dios, es una ofrenda para Dios. No porque quiere que nosotros vivamos así, pero alguien que lo hace son justos, que tienen su paga celestial. Y dice la palabra de Dios, imagínate este momento en la cena, la última cena, nos lo retrata bien en Juan capítulo 15, y le dice Jesús a sus discípulos: el mundo os aborrecerá. Yo creo que fue muy difícil. Imagínate, cuando le están siguiendo, le están diciendo: ¿sabes qué? Ustedes los van a matar. Ustedes los van a perseguir. Ustedes van a tener esto. Ustedes los van a aborrecer. ¿En qué mente cabe seguir a una persona así? Cuando vemos todo este tipo de cosas y todo este tipo de circunstancias, ¿en qué pensamiento puede caber algo así? Solo en uno: cuando mi espíritu se conecta con el Espíritu de Dios. Y dice: pero no temas, yo estaré contigo todos los días de tu vida. En el segundo libro de Timoteo nos habla del capítulo 3 del carácter de los hombres en el tiempo postrero. Nos dice que serán amadores de sí mismos. Da 3 grupos, de 6 y de 6, 6. Y luego dice, habla de los que siguen su doctrina, pero cuando tú buscas a Dios, vas a tener padecimientos, persecuciones, pero Él dice que el Señor los librará. Los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán, dice en el versículo 12, padecerán persecución. Y mira, no estamos hablando de una persecución que te van a maltratar, que te van a matar. Imagínate que tú llegas a tu trabajo y que te dicen: ¿sabes qué? Viene la fiesta del jefe, vamos a regalarle un pomo. No, yo no, porque yo no soy cristiano. Digo, yo soy cristiano. Yo no puedo cooperar para una botella, o que nos vamos con las chamacas, o lo que tú quieras. Bueno, no lo que quieras. La costumbre del mundo. Y tú dices: no, yo no lo hago. Yo me quito de esto porque no es mi manera de pensar. ¿Pero por qué? Y si no has dicho que eres cristiano, te van a decir de todo. Y si después dices que eres cristiano, peor. Los que quieran vivir piadosamente padecerán persecución. Puede ser un bullying, te dejan de hablar, empiezan a hablar atrás de ti, empiezan a hacer cosas y te empiezan a poner memes o se empiezan a burlar.
Cuando nosotros vemos todo esto, nos acordamos de los tiempos actuales. Fíjate, de esto nos habla Apocalipsis, pero hay algo que a mí me llama la atención. En el libro de Daniel, en el capítulo 10, está el ángel, llega con Daniel a levantarlo, a animarlo, porque Daniel ya tendría ahí alrededor de 80 o más años. Daniel había sido tremendamente usado por Dios y había defendido su postura sin importarle si moría. Entonces llega el ángel y le dice que lo que está dictándole es para los tiempos postreros, y lo repite en el capítulo 12, dice: pero tú, Daniel, cierra y sella este libro hasta los tiempos postreros. O sea, para este tiempo. Pero en el capítulo 10, particularmente, algo que les dice: tu oración, tú ayunaste durante 21 días. Tu oración fue escuchada. Pero yo estuve peleando, estuve batallando con el príncipe de Persia. Pero, ¿sabes qué? Vine nada más un rato, pero tengo que regresar a pelear con esa potestad, con el espíritu de Persia y con el que le llama príncipe de Persia, pero también con el príncipe de Grecia. Entonces, en los tiempos postreros, en los tiempos finales, lo que estamos viviendo, lo que va a imperar es el principado de Persia y el principado de Grecia. ¿Qué tiene y cómo implica Persia y Grecia en medio de la persecución de la iglesia? Persia es conflicto, es poder, es ambición. ¿Y Grecia qué es? Grecia es el cuerpo, es la pretensión, es el yo, la presunción. Pero una cosa tenía Persia: le quitó el gobierno a los padres de los hijos. Los hijos, a partir de los 4 años, ya no pertenecían a los padres, se los quitaban. Y algo que se está haciendo precisamente, hay intereses en muchos lugares. Se está hablando de que los hijos, hay la posibilidad de que se los quiten a los padres y que van a ser educados como ellos quieran. En muchos lugares ya se están haciendo. Hay una reestructuración en este momento de reeducación infantil, donde al niño se le puede enseñar de todo. Es tierra fértil. Y le pueden decir que vestirse de niña no es tan malo, que jugar con muñecas no es tan malo, que no sea agresivo, que si se maquilla no es tan malo. Le llenan la mente. Y ha salido una campaña tan fuerte en diferentes medios, en diferentes programas, pero no puedes tapar el sol con un dedo, porque cualquier lugar que vea, películas, libros, todo lo que vea, hay una campaña para quitar la paternidad a los padres. Y esto lo hacen de manera atractiva. Hoy se está hablando de que se tiene pues que reeducar a los niños. Y ahorita te explico cómo. También se habla de la muerte asistida, eutanasia. Que la gente se puede suicidar. Yo quiero matarme y se acabó. Se habla del alquiler de vientre. Fíjate, ¿cómo es posible esto? Es que tú no eres moderno, tú no entiendes esto. Se habla de la adopción de niños, regalarle a niños a parejas del mismo sexo, porque no pueden, porque biológicamente no pueden hacerlo. Y los premian con eso, porque si tú hablas de que no quieres la tolerancia, entonces vas a ser perseguido, vas a ser señalado. Los pastores vamos a ser atacados, va a haber leyes, está habiendo leyes que si no casas a gente del mismo sexo, entonces te van a quitar, porque un pastor
tiene la autoridad legal como registro civil aquí en México. Y si no los quieres casar, te van a vetar. Y si no tienes un certificado, una ley, no vas a poder ejercerlo. Ahora, la pederastía lo llaman ya como preferencia. Durante muchos años fue atacada. Pero ahora hay un grupo que dice, es que es una preferencia. Si yo quiero ser un caballo, quiero ser un elefante, o yo quiero ser un niño, aunque tengas 50, 60 años, y vestirte de niña, o quiero ser una niña, es tu mente, y es tu ilusión, y tú lo puedes hacer. Y puedes andar ladrando como perro, y andar, levantar, bueno, puedes hacerlo, y tenemos que respetarlo. Y tenemos que tolerarlo. Y si nuestros niños nos ven, oye, y el vecino, no, es que ya se volvió perro, ya se volvió caballo, ya se volvió niña. Y ¡ay! De que tú digas que no. Ahora se habla de tanta perversión infantil, como reeducación, como transgénero. Si tú le hablas a alguien de que Cristo lo va a salvar, te van a meter a la cárcel por terapia de reconversión. Yo espero que no me cancelen esta enseñanza. Te puede quitar la paternidad, o sea, va a actuar el espíritu de Grecia. Y una cosa que a mí me llama mucho la atención, la Iglesia Católica, y tengo que decirlo así, por parte de su, yo no le quiero decir vicario de Cristo, pero así se llama, ¿verdad? De su máxima autoridad, él acaba de decir que todos, y esto está en internet, todos somos hijos de Dios, contraviniendo a la palabra de Dios. Es más, se está propugnando por hacer una nueva Biblia a nivel universal, donde todos somos hijos de Dios. No importa, fíjate, es más, no importa si no eres cristiano. Es más, si no crees en Dios, con que te portes bien, con que seas bien portado. Se acaba de sacar una encíclica en noviembre del año pasado que se llama Fratelli, fraternidad. Todos nos llevamos bien, no importa la religión. Está propugnándose el cambio de toda una reeducación para hacer una religión universal. Esto es real. Y si tú no estás de acuerdo con esto, si la Biblia tú la tomas, vas a ser un rebelde. Vas a estar en contra de muchos intereses. Esto es impulsado por la ONU, y que dice paz y libertad. Si estás escuchando esto, chécalo de la serie cuando hablo el nuevo orden mundial. El tiempo de persecución está a la puerta. Está por iniciar. ¿Cuál es la solución que nosotros tenemos? ¿Qué es lo que debemos de hacer? Mira, las iglesias grandes, y yo no estoy en contra de las iglesias grandes, para nada, van a estar siendo fiscalizadas. Entonces, cuando tú hables algo que no conviene, van a ser demasiado atacados. Nosotros tenemos que tener una enseñanza en grupos pequeños. Hemos estado dando un sistema de evangelismo, uno por uno. Dice la palabra de Dios en Mateo 24:14, y será predicado el evangelio a toda criatura, en todo el reino, en toda la tierra, en todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Va a venir un avivamiento impresionante, pero tenemos que tener sabiduría para hacerlo. Así creció en los primeros años el evangelio, expandiéndose. La palabra de Dios dice que llegará a los confines. Dice que de los confines de la tierra, en Isaías 41:9 dice, de los confines de la tierra nos llamaste. La gente va a venir a buscarte, va a llegar, va a tener necesidad. Dios pondrá en ellos de su espíritu y ellos van a querer saber. Es urgente
que salgamos de las cuatro paredes. Yo quiero decirte para terminar que en el último cambio de gobierno, de que rige visiblemente el mundo, porque hay un gobierno en la oscuridad, un gobierno en las tinieblas, que dicta las leyes y que dicta los caprichos, inclusive que le dice a las Naciones Unidas. Por eso las Naciones Unidas dicen que la iglesia es enemiga del mundo. Ellos están propugnando en el último cambio de gobierno, están propugnando y inmediatamente, en el primer día, inmediatamente firmó acciones a favor del aborto, a favor del transgénero, a favor de los gays, a favor muchas cosas que estuvieron frenadas por el gobierno anterior. Hoy se ha destapado todo esto. Podemos decir que la cloaca se ha destapado del gobierno que rige actualmente el mundo. Va a empezar la persecución. Quiero leerte esto para terminar. Dice la palabra de Dios: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada nos podrá separar del amor de Dios. Nada te podrá separar. Pero es tiempo que salgas de las cuatro paredes. Es tiempo, escúchame, en el nombre de Cristo Jesús. Viene el mayor avivamiento. Sé parte de este. Sé parte de los propósitos y de los planes de Dios. Padre Santo, que esta enseñanza llegue hasta los confines de la tierra. Yo te bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Y Él dijo: nunca te dejaré, nunca te desampararé. La diestra de mi mano estará contigo. Yo te bendigo en Cristo Jesús. Amén y amén.